Voy a empezar directamente con 3 palabras y luego terminaremos con una contribución o una invitación desde el Evangelio. 3 palabras duras, profundas, así que preparémonos. Racismo, xenofobia y etnocentrismo. Todas conectadas, emparentadas en su significado, pero con ciertos matices y distinciones. El racismo, todos entendemos que es y está involucrado con la discriminación de los que son distintos, que vienen de distintas culturas, de distintas etnias. Me gustó encontrar en el diccionario de la Real Academia Española que la definición, la primera acepción que incluye de racismo, lo plantea en estos términos. Es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. ¿Por qué me pareció interesante? Porque lo determina como una creencia. Es decir, el problema del racismo no es la discriminación, sino es creerse superior. La discriminación, violencia o persecución, en todo caso, es la consecuencia de que internamente nos pensamos mejores que los otros y justificamos esa discriminación. La segunda palabrita, xenofobia, no tiene tanto que ver con lo que generamos con nuestro pensamiento, sino cómo luchamos internamente con el mismo sentimiento de diferenciación étnica o racial. Porque tal vez el racismo está más involucrado con la violencia hacia el otro o la discriminación, mientras que la xenofobia es como yo vivo con miedo frente a lo extranjero, lo extraño o lo diferente. Es decir, que en ese caso el perjudicado soy yo mismo, porque me encierro en mi propia identidad cultural y no logro disfrutar al otro porque tengo miedo, porque es diferente. Ahora, la tercera palabra es un matiz que parecería ser más inofensivo y tiene que ver con el etnocentrismo, que nuevamente recurrimos al diccionario de la Real Academia Española. Dice, es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Esta palabrita tiene más que ver con cómo siento yo mi propia cultura. Y aunque seamos inconscientes, y con esto volveremos en la conclusión, aunque seamos inconscientes de esta realidad, podemos caer muy fácilmente en mirar el mundo a través de mi cultura. Esto es muy difícil que alguien se dé cuenta si no ha experimentado nunca salir de su propia cultura. Es decir, una persona que vivió siempre en el mismo lugar, con el mismo contexto, no sabe que tiene rasgos culturales muy afianzados. Lo que pasa es que piensa que la vida es así. Entonces, no se da cuenta que otros viven distinto y que está bien, tal vez, algunas otras posturas. Hay un pastor, Tim Keller, lo dice así. Dice, tratad de explicarle a un pez qué es el agua. Y es donde vivo, es lo que soy. No sé qué es. Bueno, así vivimos nosotros nuestra propia cultura cuando no tenemos ese diálogo o apertura con otras culturas y pensamos que esto es la vida. Así es como todos viven en el mundo. Y de golpe nos damos cuenta en un mundo globalizado y en una ciudad muy multicultural que en realidad hay muchas otras formas de experimentar la vida también. Ahora, ¿qué es lo que une y combina a estas 3 palabras? En definitiva, el orgullo y el sentimiento de superioridad, o tal vez de indiferencia y miedo hacia lo otro. Ahora, desde una perspectiva cristiana y desde el Evangelio, ¿qué es lo que el Evangelio nos agrega a esta lucha contra la discriminación racial? Porque en realidad uno sale a la calle y todos te van a decir, y sí, discriminar está mal.
Tenemos que luchar juntos contra el racismo, contra todo tipo de violencia racial. Raro, y por supuesto que hay movimientos minoritarios que plantean oficialmente la superioridad de una raza sobre la otra, no lo vamos a negar. Pero en términos generales, toda la sociedad va a decir, sí, es un desastre, qué barbaridad, tenemos que luchar contra el racismo. Y la sociología y la academia han desarrollado múltiples trabajos y estudios para promover la reconciliación racial. Por eso digo, desde la fe, ¿qué hay de distinto? ¿Qué es lo que agrega el Evangelio a esta discusión? De hecho, conocemos gente buena, no cristiana, y que lucha intensamente. Y en los grandes momentos históricos en que el mundo ha vivido gran discriminación, ha habido personas totalmente irreligiosas que han tomado parte importante en la lucha contra la discriminación. El Evangelio le agrega una fundamentación que es de la dignidad humana que se desprende de ser creados a imagen de Dios. Que la reconciliación racial no es solamente una cuestión humanitaria, sino que además es reconocer la dignidad de Dios en esa otra persona de la cual yo me siento superior y me siento con derecho a discriminar. Mira, hay un arzobispo anglicano, Desmond Tutu, que fue muy importante en la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Ganó, de hecho, el Premio Nobel de la Paz por su involucramiento en esta reconciliación racial. Y hay unas frases que dicen exactamente este principio. Dice, el racismo, donde quiera que se manifieste, es un insulto a Dios, porque niega la dignidad que Dios confiere a cada persona en la creación. Y después expande, dice, cuando alguien es rechazado por su raza, su etnia, su nacionalidad o el color de su piel, esa persona está siendo insultada. Pero aún más, está siendo insultado Dios mismo, quien hizo a esa persona a su imagen. El racismo no es solo un pecado contra otro ser humano, es un sacrilegio. Eso es lo que le agrega el Evangelio y la fe. No es que tenemos que luchar contra la discriminación para ser buenas personas y llevarnos bien en este mundo donde todos compartimos. Es que la imagen de Dios está en cada una de esas personas. Y si Dios los creó así como los creó, yo soy llamado a honrar esa diversidad cultural. El propósito del mensaje de hoy es promover una comunión intercultural genuina. Y le puse como frase para recordar, Dios edifica su familia sin pasaportes. Vamos a meternos en el texto de Hechos y ver cómo este mensaje se conecta con toda la serie que estamos hablando acerca de Hechos de los Apóstoles a medida que la iglesia primitiva se va desarrollando. Llegamos al capítulo 15, hasta acá hemos visto un grupito chiquito de discípulos. Cuando Jesús fue crucificado, resucitado, se apareció a este grupito de 120, los primeros que estaban reunidos, y con la venida del Espíritu Santo se fue fortaleciendo y el mensaje se fue difundiendo y cada vez más personas se iban añadiendo a esta iglesia original. Vemos cómo desde el domingo pasado empieza un avance misionero más intencional, con el primer viaje misionero de Pablo, y una iglesia que se compromete a enviar misioneros al mundo. Ahí conectando, el domingo pasado que escuché a Martín predicando aquí, conectando el llamado de Dios a la misión local, en cada lugar donde está la iglesia, donde tiene que haber misión de Dios, con también un propósito intencional de que algunos vayan a hacer misión en otros lugares. Eso fue el texto del domingo pasado, que en una reunión de oración el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y Bernabé. No los mandó a todos. No dijo, todos ustedes váyanse a las misiones. No,
dijo, ustedes orando, de estos dos los necesito para otras ciudades. Ahí está el equilibrio entre la misión local y el compromiso global. Dicho sea de paso, ese pasaje me enseña que no menospreciemos una pequeña reunión de oración que Dios puede usar para que la fe llegue potencialmente a todo el mundo. Porque no era una gran reunión masiva, convocatoria en Antioquía, había un pequeño grupito de personas. Pero Dios miró y dijo, de ese grupo que está buscándome intencionalmente, voy a elegir a 2 de ellos para ser enviados. Y empieza el movimiento misionero. Y en ese movimiento misionero, rápidamente llega el primer problema grande, interno, que vive la iglesia. Había tenido otros problemas antes, externos, que era la persecución, el martirio de Esteban. Por supuesto que había habido problemas. Este es el primer problema que surge adentro de la iglesia. Un problema hermoso, un problema de crecimiento. Porque el evangelio se difundía, llegaba a nuevos países, nuevas regiones, y surge que vienen personas distintas y Dios las está recibiendo. Cuando una iglesia crece, surgen incomodidades, porque aparece gente que piensa distinto y ahí tenemos que estar lidiando con las diferentes posturas para encontrar la manera en que Dios quiere que siga fortaleciéndose este evangelio. Pero refleja una iglesia en movimiento, una iglesia estática y encerrada tiene menos problemas, es más fácil. Hasta que a la larga se aburren y también se empiezan a pelear. Una iglesia en movimiento es abierta y recibe a los que piensan distinto, aunque a veces nos incomode y que podamos llegar a tener distintas posturas sobre algún momento, pero es la iglesia de Jesús, abierta, que avanza y difunde el mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 15 es el primer concilio de la iglesia cristiana, donde se juntan en Jerusalén para resolver este problema de crecimiento, problema de ir conociendo, y se junta gente, hablemos, charlemos las diferentes posturas y busquemos la sabiduría de Dios. Ahí llegamos a este capítulo 15. El problema era que a medida que el Evangelio crecía, empezó mayoritariamente dentro del pueblo judío, que aceptaban a Jesús como Mesías. Pero al difundirse empezó a venir gente que no era judía, esa es la palabra gentil que está en este texto. Vienen los gentiles que no son judíos, ¿cómo los recibimos? Y este movimiento empezó a preguntar, ¿qué les vamos a exigir a los que se están sumando al movimiento de Jesús, pero que no tienen trasfondo judío? Lo voy a dividir el texto en 3 partes. El riesgo del etnocentrismo, la gracia que rompe barreras y la comunidad del resucitado. Empieza versículo 1, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. El planteo de este grupo, que teológicamente se lo identifica como judaizantes, es que ellos plantean que para ser salvos, para recibir la salvación, todas las personas deben estar circuncidadas. Es decir, tienen que haber pasado por el rito judío, la señal del pacto del Antiguo Testamento. Este planteo de los judaizantes, primero me gustaría entenderlo y sin tener malas percepciones. En realidad es natural que este grupo de judíos piense que todos los cristianos debían pasar, porque en realidad es lo que se había instituido ya en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel fue llamado por Dios como pueblo especial. El objetivo no era solamente un pueblo para sí mismo, sino un pueblo que después bendiga a las naciones. Era un primer pueblo escogido por Dios que después se replicaría y se abriría a todas las naciones, pero en ese momento ya estaba instituido que si alguien que no era israelita quería sumarse al pueblo, podía hacerlo a través de la circuncisión. Es el grupo que se llamaba los prosélitos,
que no eran judíos de nacimiento, pero se sumaban al pueblo de Dios. Y solo se les exigía que recibieran la señal del pacto, la circuncisión, y que obedecieran la ley de Moisés. A eso estaban acostumbrados los israelitas. Así que en esta nueva instancia asumen naturalmente que ese también es el mecanismo por el cual se puede incluir a los gentiles. Ahora, claramente, después de Cristo, el panorama cambió, porque lo que era especial solamente para el pueblo de Israel, a raíz de la obra de Jesús ya está abierto para todas las naciones. Y esto lo pudimos ver algunos adelantos en el libro de Hechos, algunos pasajes que tal vez no mencionamos directamente los domingos, pero por ejemplo cuando Dios manda a Pedro, en Hechos capítulo 10, a la casa de Cornelio, que no era judío, y es una de las primeras sorpresas. Pero Dios también está recibiendo a los que no están circuncidados. Y ahí abren los ojos, diciendo, evidentemente, si Dios no exige esta señal del pacto, algunos dicen, ¿por qué nosotros la vamos a exigir? En el versículo 5 dice, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Fíjense, algo interesante porque no puede pasar desapercibido, es que esta discusión no era en realidad entre judíos y cristianos. Es una discusión entre cristianos de origen judío y cristianos de origen gentil. Porque estos preocupados son judíos que ya habían aceptado a Jesús como Mesías, eran parte del liderazgo de la iglesia, solo que tenían una perspectiva distinta de cómo agregar a los que no eran judíos. Esto es importante para no ver acá un conflicto interreligioso, sino distintas perspectivas dentro de la iglesia misma, dentro del cristianismo. Y creo que podemos ver tranquilamente dentro del cristianismo hoy también distintas posturas sobre algunos temas, que la Biblia no es determinante, que no es absolutamente clara, y sin embargo movimientos cristianos piensan distinto entre distintas opciones. Lo que sí queda claro en este pasaje es el enfoque transcultural que tiene el cristianismo. Y acá voy a hacer una comparación entre las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Tenemos el judaísmo, el islam y el cristianismo como tres grandes religiones monoteístas. Fíjense que las dos primeras, tanto el judaísmo como el islam, en realidad son religiones, siguen a un Dios, pero están muy enraizadas en una cultura, en una etnia. Son más bien movimientos nacionalistas que se difunden a todo el mundo, pero centrados en un componente étnico y cultural muy fuerte. Evidencia de esto, y no es muy difícil reconocerlo, es que aunque uno viva en cualquier lugar del mundo, si pretende seguir las reglas más firmes, tanto del judaísmo como del islam, debe también aceptar patrones culturales identitarios de esas naciones. Sin ir más lejos, cuando una familia judía, sus hijos van creciendo y se suman en el bar mitzvah, por ejemplo, a la comunidad, uno de los rasgos es que deben leer la Biblia hebrea. Tienen que aprender hebreo para poder mostrar que son parte de la comunidad. El Islam, sabrán que el Corán, que es el libro que representa al Corán como religión también, en realidad hay una sola versión que es la autorizada y es la que está en árabe. Hay traducciones que existen a los otros idiomas, pero todas esas traducciones en realidad para el Islam puro no tienen absolutamente ninguna validez. Si alguien quiere ser puramente musulmán, debe aprender también la lengua árabe para vivir su fe en ese idioma. ¿Qué hace el cristianismo? El cristianismo trasciende las culturas, porque no quiere verse encerrado en costumbres y tradiciones culturales, sino romper eso y adaptarse absolutamente a todas las naciones, declarando que no hay una nación más importante que las otras. Ahora, me vengo un poquito más cerca de nuestra iglesia.
La Iglesia Presbiteriana San Andrés tuvo que debatir mucho este tema, porque hasta hace no mucho tiempo, si querías venir a esta iglesia, tenías que saber inglés. Y si no sabías inglés, te mandábamos a otra iglesia. Disculpa, no place for you. No sos bienvenido. No es que eran malos los que tomaban esa decisión, simplemente era lo que pudieron hacer, era parte de su cultura y entendieron que era lo que podían dar. Así que no estamos cuestionando, estamos diciendo que evidentemente hacía falta entender que la misión de Dios en un lugar debe tener que ver con el contexto. Esto lo sufren la gran mayoría de iglesias de trasplante, se llaman, que nacen en un país y por causa de movimientos migratorios arrancan en otro país, pero siguen la cultura original. Algo interesantísimo que pasa, aunque no me quiero ir por las ramas, es que muchas veces esas iglesias de trasplante conservan una cultura de origen mucho más tiempo que las iglesias de origen en sus países natales. Esto está muy estudiado. Es decir, que un grupo migratorio trae ciertas costumbres y culturas y las mantienen estáticas, cuando en realidad en su país de origen la vida es dinámica y continúa adaptándose y flexibilizándose, pero esta comunidad de trasplantes se mantiene con rasgos de su antiguo lugar de origen. Esto es un desafío para todos nosotros, porque los hice mirar para atrás, pero hoy nos puede pasar absolutamente lo mismo, que nos quedamos pensando, nuestra iglesia es así. Y ahí estamos diciendo, siempre va a ser así. Y no queremos adaptarnos a nuevos tiempos, a nuevos cambios en nuestra ciudad. Este pasaje de Hechos capítulo 15 nos enseña que la fe del Evangelio trasciende nuestras propias culturas. Y acá hoy, celebrando estos 200 años de presencia presbiteriana en Argentina, miramos hacia atrás, decimos gracias Dios por todos los que hicieron camino atrás nuestro, pero también miramos para adelante y a esa misión que empezaron otros, que hoy tenemos nosotros la responsabilidad de continuar. Y hoy podemos decir y evidenciar que no importa si sos argentino, si venís de Brasil, de Venezuela, de Colombia, de Escocia o de donde quieras, acá sos bienvenido. Bienvenida. No importa si vivís en Constitución, en San Telmo, en Puerto Madero, en Valvanera o donde quieras, acá sos bienvenido. Porque una iglesia es una familia en Cristo que no exige pasaporte. Tomamos Génesis 11, la Torre de Babel. Lo voy a hacer breve, pero me interesa mucho estudiar ese texto. Porque una lectura rápida y descuidada puede pensar que la Torre de Babel explica que Dios castiga y maldice a la humanidad con dispersión y con distintos idiomas para confundirlos. Cuando uno hace una lectura más detallada, ve que en realidad esa diversidad de idiomas no es un castigo, sino es un medio que Dios usa para que la humanidad siga el plan que había establecido Dios desde el principio. Entonces a Adán y Eva les dijo, vayan, llenen la tierra, dispérsense. Toda la tierra es para ustedes, no se queden encerrados en sí mismos, no sean una comunidad cerrada. Y la Torre de Babel pretende no ser dispersado, es evitar el plan de Dios. Entonces Dios dice, bajemos, confundamos su idioma, pero eso no es un castigo, es un medio para que esa humanidad pueda florecer. Entonces, ¿hablamos distintos idiomas? Sí, no es un castigo de Dios, es una herramienta de Dios. Y hoy mismo, en la misión global de Dios, las herramientas, los idiomas son herramientas que todavía Dios sigue usando para que personas de todas las naciones puedan escuchar el Evangelio. Voy a seguir avanzando. ¿Qué es el etnocentrismo inconsciente? Mencioné un poquito. Uno podría llegar a decir que todos somos, de alguna forma, un poco etnocéntricos. En realidad hay otras palabras que podríamos usar. Uno podría decir que somos cabezaduras y caprichosos.
Y alguno le está dando un codazo a su esposo o a su mujer, caprichoso. Pero es más, queda mejor decir, sos medio etnocéntrico. Podés aprovecharlo. En nuestra familia decimos my way. Son personas que dicen, es como yo digo o como yo digo. Y no hay otra forma de hacer las cosas, porque esta es la forma correcta. Alguien dice esto, hay dos formas de hacer las cosas, mal o como yo las hago. Esa es un poquito nuestra tendencia, a que naturalmente tenemos una manera de pensar, una manera de hacer las cosas, y nos cuesta mucho entender que otros piensen distinto. Y viene el Evangelio y dice, mira que otros pueden pensar distinto, ¿eh? El enfoque central del Evangelio no es que nos pongamos de acuerdo en todas las cosas, sino que le demos a Jesús el primer lugar en todas las cosas. Y en eso no puede haber diferencia. Lo que estamos proponiendo no es mi manera o tu manera, sino la manera de Jesús, que es ahí donde todos nos encontramos, aunque pensemos distinto de algunos temas. Sigo avanzando. A este énfasis etnocéntrico, el Evangelio nos presenta una gracia, la gracia de Dios que rompe barreras. En el versículo 6 se juntan los apóstoles, los ancianos, para analizar el asunto. Versículo 7 dice que tuvieron una larga discusión. Hubo un debate, que cada uno planteaba sus distintas posturas, y finalmente, versículo 8, Pedro, como uno de los líderes de la iglesia, toma la palabra y dice, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Este es Pedro, que a él le costó mucho entender esto. Es más, al principio se negó. Dice, no, Dios, yo no me voy a juntar con los gentiles. Yo soy demasiado puro, demasiado santo. No quiero estar en la casa de alguien que no es como yo. Y Dios lo sacó carpiendo. Le digo, si yo te digo que vayas, vos vas, punto. No hay mucha vuelta que dar. Y ese mismo Pedro ahora viene y dice, ellos reciben el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Ni más ni menos. Ninguna diferencia, dice versículo 9. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Lo que hace Pedro es decir, yo puedo pensar una forma y vos otra. Enfoquémonos en lo que Dios hizo para encontrar la respuesta. No pensemos lo que yo hice y lo que vos hiciste, lo que a mí me gusta o lo que a vos te gusta. Miremos lo que Dios hizo. Y miró la historia y dice, sí, Dios los aceptó. Dios les dio el Espíritu Santo, no por la etnia, por la fe. Este pasaje nos habla de la centralidad de la fe. No, Dios no hizo diferencia alguna. Hay una doctrina que nos enseña mucho cómo masticar este tema, y es la doctrina de la adopción. Jesús no solamente nos salva, no solamente a través de su gracia nos da fe y nos abre las puertas para disfrutar la vida eterna, nos adopta en una familia. La adopción es un acto gratuito de Dios, de la gracia de Dios, por medio de Cristo, mediante el cual aquellos que han sido justificados por la fe son recibidos en su familia como hijos e hijas, con todos los privilegios y las responsabilidades que eso implica. Dice Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La tradición cristiana dice que Dios no solamente nos perdona, nos adopta, nos recibe como hijos suyos. Y Efesios 1:5 también, Dios nos predestinó en amor para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces yo digo, la iglesia es llamada a ser una comunidad que integra hermanos adoptivos. Yo no tengo la potestad de elegir a quiénes son mis hermanos y mis hermanas. Eso lo decide mi padre.
Yo solamente acepto los hermanos y hermanas que Dios pone a mi alrededor. Yo no sé si elegiste a los que están a tu alrededor hoy. Quizás te los pusieron ahí. Pero si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, esa es tu familia adoptiva. Y Dios te lo manda para que la recibas. Queremos ser una iglesia que acepta e integra hermanos adoptivos. Ahora avanzamos, versículo 11, la conclusión del sermón de Pedro. Dice, no puede ser, como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El único motivo por el cual somos salvos es la gracia de Jesús. No depende de mi familia, de mi etnia, de mi trasfondo cultural, de mi trasfondo social y económico. La salvación es solamente por la gracia de Dios. Yo sé que hay alguien que podría estar diciendo acá, pastor, en la historia de la humanidad, el cristianismo también ha tenido actitudes racistas. El cristianismo se ha visto involucrado en guerras, en discriminación. Y no podemos hacer la vista gorda ni lavarnos las manos porque es la historia de nuestra fe. Pero el aceptar que en la historia algunos momentos o movimientos reflejados con el cristianismo tuvieron actitudes racistas, xenófobas o etnocéntricas, no implica que reflejen lo que el Evangelio nos enseña. Hoy estamos tratando de, a través del Evangelio, recuperar el mensaje de Jesús, de aceptar de igual forma a todas las etnias, todas las nacionalidades. Es como si alguien dijera, ay, pero hay médicos que tienen mala praxis, son médicos deshonestos, que solamente buscan su propia reputación. Pero esos médicos de mala praxis no desacreditan el valor de la medicina. Es, en el mejor de los casos, un mal ejemplo de lo que la medicina enseña. Como cristianos nos hacemos cargo de la historia, pero también somos responsables de nosotros hoy, ver de qué manera vivimos este amor transcultural del mensaje de Dios. Dios edifica su familia sin pasaporte. El último punto, que tiene que ver con esta serie que estamos haciendo todos los domingos, se llama La Comunidad del Resucitado. ¿Cómo es una comunidad que sigue las enseñanzas de Jesús a la luz de todo lo que Él enseñó? Es una comunidad diversa que se preocupa por su contexto y también asume el llamado misionero de Dios. Versículo 19, voy a extender la lectura que hicimos antes. Luego de ese sermón de Pedro, o exposición de Pedro, toma Santiago la palabra también como otro líder, posiblemente de la autoridad en ese momento de la iglesia, y también comparte su opinión y luego cierra el debate. El versículo 19 dice, por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerle traba a los gentiles que se convierten a Dios. Esa es la decisión final del concilio. Planteado el problema, escuchadas las posiciones, Santiago se levanta y dice, la decisión entre todos es que no podemos ponerle prueba a los gentiles que se convierten a Dios. No tenemos por qué exigir cosas a quienes quieren sumarse al cristianismo que están solamente vinculadas con nuestra costumbre y tradición cultural. Salvo, y aquí tenemos que explicar este pasaje, versículo 20. Más bien debemos escribirles, dice, que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Esto es raro. Está diciendo, no pongamos trabas, que venga el que quiera, aceptémoslos como vienen, pero pongámosle un par de condiciones igual. Y algunos han visto acá una contradicción, como diciendo, al final, ¿los recibís o no los recibís? ¿Los aceptás como son o les ponés condiciones? No pongamos trabas, pero ojo, estas 4 cosas. Bueno, mi interpretación teológica del texto es que en realidad estos 4 aspectos, que son 3 por un lado y 1 por otro,
no tienen que ver necesariamente con la salvación, porque el problema de los judaizantes era tenemos que exigirles esto para ser salvos. Ahora está diciendo, no, la salvación no tiene requisitos, solamente por fe, por gracia de Dios. Esto no tiene que ver con la salvación, esto tiene que ver con promover una convivencia genuina y una comunión que permita pensar distinto de algunas cosas. ¿Por qué? Hay 3 de los requisitos que se les plantea a esta comunidad que tienen que ver de alguna forma con lo litúrgico, con lo sacrificial. Es decir, acepten, hermanos gentiles, que para nosotros los judíos estas cosas son fundamentales. No estamos diciendo que tienen que ser fundamental para ustedes, pero si vamos a hacer una iglesia en común, si vamos a convivir en la misma fe y en la misma iglesia, cuidemos de no estarnos ofendiendo todo el tiempo. Entonces, si para mí, para nosotros, por nuestra tradición totalmente respetable, no podemos aceptar ciertas cosas, yo te pido que si venís, no vengas a ponerme traba a mí tampoco. Es como yo te invito a mi casa y digo, mira, en mi casa nos sacamos los zapatos para entrar porque preferimos que no llegue el polvo de casa a nuestra sala de estar. ¿Está bien o está mal? No es que esté bien o esté mal, pero yo me los voy a sacar por respeto porque estoy entrando a tu casa. No son cuestiones de moral necesariamente, simplemente de convivencia. Agrega, sí, este listado un tema de moralidad, que justamente dice que se abstengan de la inmoralidad sexual, que evidentemente es un principio que en ese momento era muy importante y que sigue siendo importante hoy, que no tiene que ver necesariamente con la aceptación de la salvación, pero tiene que ver con vivir moralmente de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Entonces es como decir, yo te acepto como sos, solo que en estas cositas ayudémonos a vivir las enseñanzas de Jesús. No son necesariamente requisitos para la salvación, pero son condiciones para tener una comunión genuina, una convivencia saludable. De esas podemos tener muchas en nuestra comunidad de hoy también. Y es importante discriminar y entender, discriminar positivamente, separar temas que tienen que ver con la fe, con la salvación, con la aceptación de Dios, que es totalmente gratuita, que es solamente por la fe. Y entender que somos una comunidad que con esas diferencias, distintas opiniones y perspectivas, queremos vivir juntos, en comunión. Por eso decimos, y en particular en una comunidad como esta, en el corazón de una ciudad global, que todas las estadísticas muestran una tendencia a la interculturalidad, que se va a seguir acentuando. Esto no se da solamente aquí, sino en todas las ciudades globales, que la interacción multicultural se va a seguir potenciando. Una iglesia que quiere establecerse y crecer en una ciudad global va a ser multicultural. Y esto no es una condena, es una bendición. Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios hace en distintas tradiciones. Empezamos hablando del racismo, la xenofobia y el etnocentrismo como una realidad lamentable. Y vamos a llevarlo ahora a nuestro propio corazón. Porque es fácil mirar a otros y decir qué racistas que son, qué xenófobos, qué etnocéntricos o caprichosos, como quieras decirlo. Pero miremos un poco nuestro corazón. Imaginemos que nos subimos a la Torre de Babel y preguntémonos, y yo les pregunto, ¿existe en tu corazón algún lugar remoto donde todavía pensás que tu cultura étnica es superior a las otras? Quizás uno trata de que no parezca, que no se note, pero esta es una pregunta interna para cada uno de nosotros. ¿Puede ser que haya en algún lugarcito ese orgullo todavía de entender que en realidad mi raza es superior?
Este pasaje es terminante. El Evangelio dice, Dios no hace acepción de personas. Para Dios todas las etnias tienen igual dignidad, igual valor, porque el ser humano está hecho a su imagen y semejanza como seamos. Pero el Evangelio no solamente nos confronta con el orgullo de nuestra etnia, sino que también la pregunta para vos hoy puede ser al revés. ¿Hay momentos en que sentís que sos menos que otros por causa de tu trasfondo étnico? Podrías preguntar por causa de tu situación económica, por causa de tu historia familiar o tu realidad hoy. ¿Hay algún lugar de tu corazón donde vos te sientas menos que otros? Y para vos también el mensaje del Evangelio es: vos sos igual de digno, igual de digna que cualquier otra persona, porque estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Decir que Dios no hace acepción de personas confronta nuestro orgullo de sentirnos superiores, pero también nuestro sentimiento de inferioridad, y nos une, nos vincula. No sé cuál es nuestra tendencia, la tendencia de cada uno de nosotros, pero el mensaje del Evangelio es claro. Dios no hace diferencia, somos todos iguales, creados a su imagen y semejanza. 3 aplicaciones y cerramos. 3 aplicaciones para una comunidad, una iglesia que quiere vivir las enseñanzas del Jesús resucitado y el amor a todos los pueblos. Primero, rechacemos el humor racista. Los que me conocen saben que me gusta hacer chistes. Me encanta el humor sano, el amor lindo, divertido. Digo que un humor es verdaderamente gracioso cuando nos reímos todos. El humor racista debe ser erradicado de nuestras vidas si queremos honrar el mensaje del Evangelio. Porque uno dice, es un chiste. Pero tenemos que pensar qué genera en el otro ese chiste y qué genera en nosotros. Todo chiste tiene un poquito de verdad, ¿no? Algo así dice una frase. Creo que es importante saber que con ciertas cosas no se juega. El segundo es promover una reconciliación activa, porque el Evangelio no nos habla solo de manera negativa, sino positiva. Esto se ve mucho en los 10 mandamientos y en otros textos de la palabra de Dios. Dios no solamente nos pone prohibiciones, sino que nos apunta a edificar algo. El mensaje del Evangelio no es solamente no discrimines, no seas racista. El enfoque principal es lo positivo, es promovamos una comunidad que se reconcilia mutuamente y sana heridas que la discriminación ha generado. Esto implica que a veces nos tenemos que arrepentir y ser lo suficientemente humildes para pedir perdón. Si tal vez una actitud etnocéntrica lastimó a otra persona. Entendamos que esto es a veces cosas que no nos damos cuenta, porque a veces no sabemos que estamos lastimando a otro, porque estamos metidos dentro de nuestra cultura y no entendemos que el otro tiene una forma distinta de ver las cosas. Y entonces asumimos que las personas van a entender lo que yo estoy diciendo, pero si lo leen desde otra cultura puede ser dañino. El tercero es desarrollemos una hospitalidad intercultural, que sepamos recibir con amor al que es diferente, que es la única manera de tener una comunión genuina, abrazar la diferencia, sabiendo que las culturas tienen distintas formas de expresar afecto, respetando las distintas maneras, pero también mostrando de una forma respetuosa que los valoramos como hijos e hijas de Dios. Claro, si viene un americano, tengamos cuidado de darle un beso todo el tiempo. No sé si les ha pasado, acá recibimos mucha gente, o algún europeo también, de algunas partes. Es todos, ¡ay, un abrazo, un beso! Bueno, quizás expresamos afecto, pero no es de una forma muy respetuosa culturalmente hablando. Entonces uno dice, una comunidad cultural debe aprender a mostrar afecto sin invadir a la otra persona, respetando las distintas culturas, pero siendo hospitalarios, con una buena sonrisa,
recibiéndonos y ayudándonos mutuamente. Vamos a terminar con esto. Mirémonos un poquito, reconozcamos diferentes culturas, diferentes posturas, etnias. Pensemos en la persona más diferente que tenemos acá, o tal vez quienes nos acompañan en el streaming. Pensemos qué diferencias tengo yo con esas personas. Y escuchemos una vez más que Dios dice, no hay diferencias. Dios no hace acepción de personas. Vos, por más distinto que seas, sos mi hermano, sos mi hermana. Te pareces más a mamá y yo a papá. Pero Dios nos puso en la misma familia. Quizás para quienes estamos aquí presentes, lo vemos, lo entendemos. A veces hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia porque no encajo en esa comunidad, soy muy diferente. Una comunidad que sigue las enseñanzas del resucitado acepta el que es diferente. Así que si alguien pensaba, yo no puedo ir porque soy distinto, esta comunidad te va a recibir. Vamos a orar y nos preparamos para compartir la mesa del Señor. Querido Dios, gracias por llamarnos a cada uno de nosotros con nuestras diferencias, pero saber que vos no hacés diferencia. Si alguien hoy necesita escuchar tu palabra, pido que le hables a su corazón y que le digas directamente, vos no sos menos que nadie. Gracias, Dios, por tu mensaje. Y si algunos de nosotros necesitamos escuchar que estás confrontando nuestro orgullo porque nos pensamos superiores, ayúdanos a escuchar tu voz que nos dice, vos no sos más que nadie. Señor, gracias porque nos diste una familia en la cual podemos sentirnos en casa a pesar de las diferencias. Y sobre todo, te honramos a vos, Dios, como nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Amén.